También es la ponente de este informe. Señoras y señores asambleístas, muy buenos días. Nos encontramos ya en la recta final de este periodo legislativo que, a pesar de todas las dificultades y la creciente desconfianza en la política, también ha tenido importantes resultados y cumplido su función vertebral en la democracia. Más allá de los eventos por los que esta asamblea ha tenido que transitar y a riesgo de ser criticada, quiero reconocer en esta asamblea su labor en el procesamiento de importantes leyes y la de retomar, sobre todo luego de un largo periodo, sus funciones en la tarea de legislación y de fiscalización. Es esta asamblea, justamente, señor presidente y señores asambleístas, la que tuvo que enfrentar el difícil proceso de reinstitucionalización del Estado y la transición ordenada de autoridades que fueron electas por el Consejo Transitorio. También hemos tratado 3 enmiendas constitucionales y una reforma, la cual es hoy motivo justamente de esta sesión del Pleno. Y traigo a colación esta reflexión para refrescar la memoria sobre nuestro rol en la reinstitucionalización del Estado, ya que a criterio de los proponentes de este proyecto, el objetivo de la reforma es fortalecer la institucionalidad democrática y le corresponde a esta asamblea el análisis de la consistencia y coherencia de las reformas planteadas y sobre todo de la consecución de los objetivos, así como la pertinencia en el marco de la estructura del Estado, sus costos, beneficios, trascendencia y oportunidad en el tiempo de la misma. Estimados colegas, estamos hablando de reformas de la Carta Magna de la República, tema que se debe asumir con profunda responsabilidad. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado. Aquí confluyen los representantes legítimos del poder ciudadano. Aquí se encuentra para la reflexión y el diálogo y la confrontación de las ideas la mayoría de las representaciones políticas nacionales y territoriales. Es este el espacio legítimo y constitucional que modifique el marco jurídico nacional. Por ello es impertinente, por decirlo menos, que se cuestione la autoridad de este Pleno para analizar, modificar, aprobar o reprobar un proyecto de reforma constitucional, con mayor razón todavía, si esta propuesta afecta directamente a la estructura del legislativo, en la que hemos estado todos nosotros inmersos y conocemos directamente sus conflictos y sus dificultades, y por lo tanto entendemos que las mejoras del mismo no pasan necesariamente por hacer una segunda cámara, sino por reformas internas que fortalezcan al organismo legislativo. La comisión presenta ante ustedes un análisis técnico que incorpora diversas visiones de especialistas, sociedad civil y actores institucionales y que han aportado de manera directa a la construcción de este documento, con un análisis racional, consistente, objetivo y práctico de cada una de las propuestas que han sido incluidas en esa reforma. Me permito, señores asambleístas, voy a compartir con ustedes una presentación que ha sido elaborada para justamente dar cuenta del tratamiento de esta reforma que ha sido trabajada durante varios meses con los miembros de la comisión. En primera instancia, señores asambleístas, quiero agradecer profundamente a quienes han sido parte de esta comisión durante todos estos meses y quienes de manera directa, con aportes activos y positivos y con continuos comentarios han ayudado a que se trabaje en este documento de manera constructiva. Gracias a todos ustedes por su presencia. Luego quiero comentar que esta es una propuesta justamente que se genera desde la ciudadanía a través del Comité por la Institucionalidad Democrática. El número de firmas que avalaron a esta propuesta es de 173,661 firmas validadas por el Consejo Nacional Electoral y que dieron paso para que la Corte Constitucional apruebe y dé paso al procedimiento de la misma. Quiero empezar justamente ratificando la importancia del rol que la Asamblea Nacional tiene en este debate. La reforma
planteada cuenta con un dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional número 4-19-RC de fecha 21 de agosto del 2019. En esta misma línea y respecto al tratamiento de la reforma, la Corte Constitucional en sentencia número 018-18-SIN-CC claramente estipula las facultades que la Asamblea Nacional tiene para hacer cambios. Debo coincidir hoy con varias de las intervenciones que han hecho nuestros invitados y quienes han participado durante los distintos debates al decir que la Asamblea Nacional es el máximo organismo y puede modificar el texto de la propuesta de la reforma durante los dos debates, no estando obligada a aprobar la propuesta original de forma íntegra. Respecto a esta posibilidad, el fallo constitucional señala con claridad lo siguiente. La Corte Constitucional elabora su razonamiento y dice, ¿cuál sería entonces la razón para que el constituyente ecuatoriano haya previsto la existencia de estos dos debates si la Asamblea Nacional se enfrentare únicamente a la opción binaria de aprobar o reprobar las propuestas de enmiendas constitucionales? Más aún, si para la aprobación de enmiendas representadas por iniciativa de otros actores, en concreto el presidente de la República y la ciudadanía, la Constitución obliga a hacer uso de otros mecanismos de democracia directa, como es la convocatoria al referéndum. ¿Qué mecanismo podrá utilizar la Asamblea Nacional para maximizar las oportunidades de participación democrática de la ciudadanía a través de sus representantes o de manera directa? La respuesta a dichas preguntas no puede ser sino la utilización de mecanismos efectivos de consulta e intervención efectiva de la ciudadanía y sus representantes. Este fue el dictamen de la Corte Constitucional cuando, ustedes recordarán, se eliminaron las enmiendas constitucionales en el año 2018, lo cual es totalmente válido ahora para el caso de las reformas que estamos analizando. En suma, la Asamblea Nacional tiene plenas facultades para generar en el debate legislativo modificaciones, sustituciones, eliminaciones, adiciones, entre otras alteraciones a las propuestas que se reciban. Estas atribuciones están vinculadas a su naturaleza y finalidad en el principio de deliberación del que está dotado el trabajo de la Asamblea Nacional. En tanto, sus funciones se sustentan en la deliberación democrática que hace alusión a la toma de decisiones de carácter político sobre la base de opiniones múltiples, plurales y divergentes. Por lo tanto, no hay ninguna duda sobre la capacidad que este Pleno tiene justamente de votar a favor o cambiar o añadir o restar textos a las propuestas que originalmente ha recibido. Esa es la potestad de este Pleno a través de sus distintos debates. Quiero ubicar en una línea de tiempo el trabajo que se ha realizado en esta comisión y decir que esta es una propuesta que viene desde julio del 2019, cuando el Comité por la Institucionalidad Democrática, los proponentes de esta reforma, ponen en conocimiento de la Corte este proyecto. Ha pasado por varias instancias, como correspondía la validación de las firmas, la revisión de las preguntas y finalmente hemos llegado al momento en que la comisión, el 15 de diciembre, presentó al Pleno ya su informe para segundo debate, que hoy es materia justamente de esta sesión. Debo informar que durante estos dos debates se han tratado y se han recibido importantísimos aportes en las diferentes sesiones que hemos realizado. En el caso del primer debate son 11 sesiones con 31 comparecientes y en el caso del segundo debate son 12 sesiones con 29 comparecencias. En este grupo de comparecencias obviamente han participado tanto las instituciones involucradas cuanto los proponentes y muchísimos representantes de organizaciones sociales, de sector académico y ciudadanos en particular. Sin embargo, el trabajo de esta comisión y de esta Asamblea Nacional no termina aquí. Si es que nosotros hoy aprobamos las reformas que así han sido planteadas, todavía queda un camino que tendrá que transitar esta propuesta
que de acuerdo al artículo 442 de la Constitución, habla claramente de que tendrán que ser ratificadas en un referéndum aprobatorio. Esto es hasta el 24 de abril, fecha tope en la cual el CNE deberá convocar a un proceso de referéndum para consultar al ciudadano sobre los artículos o sobre las partes pertinentes que hoy sean aprobadas o sobre la totalidad de las reformas que aquí han sido planteadas. Quiero hacer énfasis y agradecer de manera particular a todos quienes han sido partícipes en este proceso de socialización, como ya había comentado. Son varios asambleístas, varios representantes de organizaciones sociales, miembros de los observatorios, grupos de varios organizaciones civiles que tratan los temas justamente políticos, academia, etcétera. Todos ellos con sus ideas a favor y en contra de cada una de las propuestas, pero que han alimentado de manera positiva este debate y sobre todo nos han dado argumentos para el informe que hoy es materia de conocimiento y análisis de parte de todos ustedes. Voy a ir directamente ya, señor presidente y señores asambleístas, a los puntos trascendentales que son parte de esta reforma. La reforma que estamos planteando hoy implica la modificatoria de 26 artículos de una disposición derogatoria, 2 disposiciones transitorias, 4 disposiciones generales y una disposición final. Y fundamentalmente todos estos artículos tienen relación a 3 ejes fundamentales que son los planteados en la propuesta de la reforma constitucional. Primero, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Segundo, el rediseño de la Asamblea Nacional a través de la creación de un sistema bicameral. Y tercero, la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Voy a detenerme de manera lo más concreta y sucinta, pero clara posible sobre cada uno de estos temas, toda vez de que también hemos tenido varios invitados que han hecho sus intervenciones respecto a las fortalezas y debilidades de cada uno de los puntos. En primer lugar, me quiero referir a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aunque el análisis en la comisión consideró pertinente la eliminación de esta institución por las severas críticas que han tenido en su accionar, debe tomarse en cuenta que para el debate de la eliminación de este organismo, este se constituye en un órgano deliberante dentro de la función de transparencia, además de la atribución que tiene para elegir autoridades principales de las principales funciones del Estado, de elegir miembros de una serie de consejos consultivos que contemplan varias leyes y de canalizar la participación ciudadana y de control social. Es decir, no estamos hablando de un consejo de participación que solamente tiene la tarea de designación de autoridades, tiene otras tareas adicionales y entre esas la de designación de autoridades, que creo que fue la más criticada y sobre la cual prácticamente se dio el debate de su eliminación. En el momento en que este órgano se elimine, todas esas potestades y esas atribuciones deberán ser destinadas a otros organismos y traspasadas con los debidos recursos y estructuras de funcionamiento. Es importante señalar que respecto a la atribución puntual sobre la designación de autoridades, recuerden ustedes que el día 14 de enero este pleno debatió ampliamente una enmienda constitucional que habíamos planteado un año atrás, en la que específicamente se cambiaban las atribuciones de designación de autoridades, restándole esta facultad al Consejo de Participación y pasándole a la Asamblea Nacional. Sin embargo, esa enmienda fue negada por este pleno al no tener el número de votos requeridos. En este momento, lo que estamos planteando no es solamente restarle una atribución al Consejo de Participación, sino la eliminación total de esta instancia, con lo cual todas sus potestades y funciones deberán ser redistribuidas en otros órganos de la función pública. Siguiente punto es
justamente sobre el sistema bicameral, el rediseño de la Asamblea Nacional a través de un sistema bicameral. Varios son los argumentos que se han esgrimido sobre la pertinencia de generar un sistema bicameral en el Ecuador. Más allá de todo lo que se ha dicho con sobradas razones y también aquellos otros argumentos que posiblemente no tengan tanto respaldo, debo yo comentar que dentro, y hacer un resumen muy sucinto de este tema, decirles que fundamentalmente los sistemas bicamerales funcionan muchísimo mejor en los países en donde su organización territorial es a través de estados federados, que no es el caso ecuatoriano. Sin embargo, en el Ecuador ya existieron 14 constituciones que contemplaban la existencia de un sistema bicameral, lo cual no fue garantía bajo ningún punto de vista de eficiencia ni de optimización en la tarea legislativa. Más allá de eso, la existencia de una segunda cámara, lo que sí generó fueron mayores tensiones entre las cámaras, lo cual derivó justamente en su eliminación y la existencia actual de una sola cámara llamada en su momento Congreso Nacional y ahora Asamblea Nacional. Es clarísimo que se puede dar una duplicidad de funciones entre las dos cámaras, con además el problema que ha sido ya expresado de la reducción de las representaciones territoriales, lo cual afectaría de manera ostensible a las provincias de menor cantidad de representantes al momento. Además, en la práctica, esto sí supone un incremento de los costos en cuanto a la operación, porque se genera una creación de una Secretaría General para el Senado, se genera una creación de comisiones para los senadores, que paralelamente habrán comisiones también para los representantes en la Cámara de Representantes. Así que este tema de la Asamblea no se va a solucionar con la generación definitivamente de un sistema bicameral, sino que esto tiene que ir a un análisis, como ya se ha escuchado de varios también expertos en el tema, un análisis mucho más global de reformas en las leyes y de otro tipo de reglamentación que ayudará a que los conflictos dentro de la Asamblea Nacional se puedan ir subsanando con el tiempo. El último punto es la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Respecto a este tema, debo comentar lo siguiente. Se establece que la Fiscalía General del Estado debe ser fortalecida, concepto que todos respaldamos, y a esta institución se le debe dar una mayor autonomía. Se analizó también, con el apoyo de varios especialistas y académicos, pero que para alcanzar una mayor autonomía y eficiencia no es menester que la institución se separe de la función judicial, ya que esta separación implicaría una nueva función del Estado. Por otro lado, es perfectamente viable que la Fiscalía se mantenga de forma autónoma dentro de la función judicial sin que se ponga en riesgo el cumplimiento de sus atribuciones y competencias. Tampoco resulta indispensable el cambio de denominación que ha sido planteado por los proponentes de Fiscalía General del Estado a Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente a estos 3 puntos, quiero relevar algunos aspectos que se encontraban en la propuesta y que han sido analizados y obviamente al respecto la comisión se ha manifestado. Aquí se establecían requisitos diferenciados en cuanto a la edad entre los representantes y los aspirantes a senadores, transgrediendo con esto claramente el derecho de la participación. Además, este tema de la diferencia de edades, debo decirlo, ya fue observado en el informe de la Corte Constitucional. Además, contemplaba una duplicidad de funciones en el proceso de las leyes, tanto de la Cámara del Senado cuanto de los representantes. Generaba procesos de formación de leyes mucho más complejos y dilatados a través de la revisión entre las cámaras del Senado y la Cámara de Representantes, con la participación de la Corte Constitucional.
y la posibilidad de que la Asamblea Nacional someta a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Esta fue una propuesta que vino de origen de parte de los proponentes y que esta comisión en su informe la eliminó por considerar que no era prudente en lo absoluto que así se lo haga. Se proponía también en la propuesta original el cambio de denominación de Fiscalía General del Estado a Fiscalía General de la Nación, generando una modificación normativa que no resulta necesaria para alcanzar el presunto objetivo planteado de la independencia de este órgano público, sino por el contrario, deriva en una alteración de carácter formal que involucraba gastos considerables e injustificados para un país que se encuentra en este momento en austeridad fiscal. Además, se incluía temas discriminatorios con la diferenciación de los años de duración del periodo de 4 años para los senadores y 2 para los asambleístas, propuestas que realmente no fueron de consenso en la comisión, así como también que el reemplazo de los alternos que salieran a vacaciones o tuvieran que asumir sus funciones sea realizada por el siguiente más votado, sin que esto tenga coherencia con el espacio o la curul ganada por la tienda política que haya participado en el proceso electoral. Siguiendo con esta intervención, también nosotros debemos comentar que se han hecho aportes a este informe de el documento que originalmente fue recibido, como por ejemplo trabajar en la suerte de buscar una reducción en el número de asambleístas, incrementando el mecanismo de asignación de escaños de 200,000 a 300,000 en cada una de las provincias, es decir, ya no se asignará un escaño adicional por cada 200,000 habitantes en los territorios, sino a partir de 300,000 habitantes. Esto implica una reducción significativa que fue y está claramente expuesta en el informe que ustedes lo mantienen en su poder. Adicionalmente, se ha establecido procedimientos diferenciados para la votación de las leyes orgánicas y ordinarias que son importantes manejarlas. Y se sugiere también mecanismos para fortalecer la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, con lo cual no serían necesarios los cambios que este momento están siendo planteados directamente a la Constitución, sino a leyes que rigen a estas instancias y a estas instituciones. De conformidad con lo dispuesto en la sentencia 018-18 SIN-CC, quiero evidenciar la necesidad de que este pleno se pronuncie votando en esta reforma de manera individual, artículo por artículo. Cabe resaltar que en la sentencia que está exhibida en la pantalla, claramente se determina la necesidad de que las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional deben realizarse artículo por artículo y no en bloque, en observancia de los principios de rigidez y supremacía constitucional, por lo que se sugiere al Pleno de esta Asamblea esta forma de votación. No obstante, es muy importante recalcar que los artículos constitucionales cuya reforma se plantea se encuentran relacionados entre sí, por lo que, a pesar de la disposición de votación de artículo por artículo, es necesario que la Asamblea Nacional tenga en cuenta esta relación para efectos de la coherencia en cuanto a su aprobación. Debo también señalar que no hay una disposición ni constitucional ni legal clara respecto de la forma de votación por parte de la Asamblea Nacional en relación al número de votos que se requieren para la aprobación de una iniciativa de reforma constitucional. Y aunque las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen en el artículo 73
que el proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, esta reforma no está en vigencia y entra en vigencia a partir de mayo del 2021. Esta Asamblea hace pocos días, les recuerdo a ustedes, votó 3 proyectos de enmiendas constitucionales y aprobó uno de ellos con mayoría calificada del Pleno. En tal sentido, es indispensable que este Pleno defina la forma de votación de este informe, considerando la trascendencia de un proceso de modificación constitucional y la coherencia que se debe mantener hoy respecto a la votación que tuvimos en meses anteriores. Para finalizar, colegas asambleístas, me permito hacer unas reflexiones que pueden abonar al debate y análisis que hoy nos corresponde realizar. De aprobarse este proyecto, este sería sometido a un referéndum aprobatorio luego de la segunda vuelta electoral prevista para el 11 de abril. Es decir, para entonces, el país tendrá una nueva asamblea, un nuevo gobierno y una nueva correlación de fuerzas políticas a las que esta asamblea heredará un proceso de referéndum que representará costos en un momento de crisis financiera y de crisis sanitaria para todos los ecuatorianos. Las reformas constitucionales deben ser un recurso de última instancia, es decir, agotados todos los mecanismos para conseguir objetivos que en muchos casos correspondan a reformas de carácter administrativo, de gestión y de gerencia institucional, más que de concepto constitucional. Los procesos de enmiendas y reformas deben ser planteados a la luz de un análisis integral que corrija lo que sea indispensable, pero que no desnaturalice los elementos transversales de la Carta Fundamental de nuestra democracia. Está en nuestras manos, colegas, un análisis profundo, honesto, inteligente, trascendente, racional y no emocional sobre este proyecto de reforma constitucional, en el que primen los más altos intereses del país, más allá de los criterios individuales, de cálculos políticos o de visiones corporativas del poder y el Estado. El Ecuador nos observa bajo la luz de sus necesidades y expectativas urgentes. Enviemos un mensaje democrático y de responsabilidad con la realidad que hoy tenemos que vivir todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Allí la intervención de la asambleísta Elizabeth Cabezas, ponente de este informe. Recuerda que la Comisión de Enmiendas